El 13 de agosto de 1981, un hombre tomó una decisión que le pareció totalmente inofensiva: dejar el coche aparcado durante unas horas en un lugar prohibido. ¿Qué podría ser más sencillo? La decisión habitual de una persona ahorradora. El precio de esta decisión resultó ser terrible: 7 vidas humanas. El Hamburger Dome, una de las ferias más grandes de Alemania y lugar de diversión para millones de visitantes, fue testigo esa noche de la peor catástrofe de su historia centenaria. Góndolas destrozadas a 15 metros de altura, gritos de horror en lugar de risas entusiastas, vidas jóvenes truncadas en un instante. La causa de la tragedia no fue un fallo técnico, ni un desastre natural, ni una mala intención. Solo un error fatal. Una máquina en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una suposición en lugar de un hecho comprobado. Para comprender cómo una decisión habitual se convirtió en la sentencia de muerte de 7 personas, hay que volver a aquella tarde de agosto, cuando la confianza de un hombre se topó con la cruel realidad. Hamburger Dome es una de las ferias más grandes de Alemania, que 3 veces al año convierte la plaza Heiligengeistfeld en un mar de luces brillantes y adrenalina. Millones de visitantes, decenas de atracciones, un ambiente de diversión desenfrenada hasta altas horas de la noche. El 13 de agosto de 1981 reinaba aquí el habitual bullicio festivo. Familias con niños, parejas de enamorados, grupos de amigos. Todos buscaban emociones fuertes antes del cierre de la feria. Por los altavoces sonaba Massachusetts, de los Bee Gees, una melodía que quedará grabada para siempre en la memoria de los supervivientes. El centro de atracción para los amantes de las emociones fuertes era el Skylab, una enorme noria con 20 góndolas, capaz de elevar a Sapampoil a las personas a 15 metros de altura y girarlas en un plano casi vertical. No había cinturones de seguridad, solo la fuerza centrífuga entre el pasajero y la muerte. Era precisamente esta proximidad al peligro lo que atraía a las multitudes. A pocos metros del Skylab funcionaba otra atracción popular, el Catapult. Un bucle de alta velocidad que aceleraba a las personas hasta 128 km por hora en 4 segundos. 2 atracciones, 2 operadores, ninguna coordinación entre ellos. Esta falta de coordinación sería la clave de la tragedia. Porque en un mundo en el que la vida de las personas depende de cada decisión, incluso los errores más simples tienen un precio terrible. Norbert Witte, un operador de 26 años de la atracción Catapult, pasó todo el día luchando contra un fallo técnico. Witte era una figura conocida en la industria de las ferias, un empresario ambicioso, al que sus colegas llamaban el rey de los showmen. Su reputación dependía del funcionamiento impecable de cada mecanismo. Pero ese día, la caja de cambios falló. Catapult quedó inmovilizada, perdiendo beneficios con cada hora que pasaba. Witte tomó la única decisión sensata: utilizar una grúa telescópica para extraer y sustituir la pieza defectuosa. Al atardecer, la reparación había concluido. El enorme camión con grúa telescópica había cumplido su misión. La caja de cambios fue extraída, reparada y reinstalada. Catapult estaba de nuevo listo para deleitar a los visitantes. Y entonces, Witte tomó una decisión que parecía totalmente lógica. ¿Por qué perder tiempo limpiando la grúa en ese momento? La feria cerraba a la 1 de la madrugada y el Skylab vecino seguramente ya había dejado de funcionar. Podían dejar el equipo allí hasta la mañana siguiente y limpiarlo a la luz del día. La pluma telescópica de 28 metros quedó inmóvil en el cielo nocturno, atravesando el espacio aéreo de la feria. Witte ni siquiera miró hacia el Skylab. Estaba absolutamente seguro de que sus suposiciones eran correctas. Esa seguridad tenía un precio que aún debían pagar 7 personas inocentes. El precio de una decisión imprudente siempre es más alto de lo que parece. Al mismo tiempo, Vincenzo Maniscalco, de 23 años, terminaba una noche normal con una decisión inusual. Había ido a la feria a recoger a su esposa del trabajo y pensaba irse directamente a casa. Pero su esposa se estaba retrasando y el tiempo pasaba lentamente.
El Skylab llamó su atención con sus luces brillantes y el ruido de los mecanismos. El personal anunciaba el último viaje de la noche. Maniscalco miró la hora. 00:54. Y tomó la decisión espontánea de gastar 2,5 marcos alemanes en un billete. Un simple impulso que le salvaría la vida y le convertiría en testigo clave de la tragedia. Las góndolas del Skylab se llenaban con los últimos valientes de la noche. Entre los pasajeros se encontraban Sigrid Christiansen y Gabi Litkevitz, dos amigas de 18 años que habían venido a celebrar el fin del curso, y para quienes la atracción extrema iba a ser el colofón de la fiesta. Las parejas se acomodaban en las amplias góndolas junto con sus hijos. Los amantes de las emociones fuertes que viajaban solos ocupaban los asientos exteriores. Ninguno de ellos sabía que, a pocos metros de su futura trayectoria, se encontraba una trampa de acero. Witte ya había abandonado el lugar de la reparación, convencido de haber tomado la decisión correcta. A las 00:54, el Skylab comenzó su última vuelta. La rueda giró lentamente y las góndolas se desviaron gradualmente de la vertical. Los pasajeros sintieron una fuerza centrífuga creciente. Era precisamente por esa sensación de vuelo por lo que habían pagado. El mecanismo hidráulico comenzó a elevar toda la estructura, llevando la rotación a un plano casi vertical. Las góndolas ganaban altura. 5 metros, 10, 15. Vincenzo pensaba en su esposa y esperaba que no se enfadara por llegar tarde. Sigrid y Gabi chillaban de emoción, anticipando la vida adulta. La distancia entre las góndolas y la grúa se reducía con cada vuelta. A las 00:56 se produjo la colisión. Los segundos lo deciden todo. Una máquina abandonada, una suposición errónea, una certeza no comprobada. El metal chocó contra el metal a gran velocidad y el precio de la decisión de Witte se pagó al instante. La pluma telescópica de la grúa destrozó la parte inferior de varias góndolas, como si fuera un cuchillo de conservas abriendo latas. El impacto fue tan fuerte que toda la estructura del Skylab tembló y crujió. Los gritos de júbilo se convirtieron en gritos de horror. Los pasajeros de las góndolas, que habían perdido el suelo, cayeron desde una altura de 15 metros sobre el suelo de hormigón de la feria. Vincenzo Maniscalco sobrevivió por milagro. Logró agarrarse a las barandillas laterales cuando la parte inferior de su góndola fue cortada. Para Sigrid y Gabi, la fiesta de su entrada en la edad adulta fue la última. 7 personas pagaron con su vida la confianza de uno. La parada de emergencia se activó unos segundos después, pero ya era demasiado tarde. El recinto bajo el Skylab estaba cubierto de restos de las góndolas destrozadas y de los cuerpos de las personas que habían caído. 16 personas resultaron heridas. 7 murieron. 6 en el acto y 1 en el hospital. La música festiva se acalló. El Hamburger Dome se quedó paralizado por el horror. Norbert Witt fue detenido esa misma noche. La investigación determinó rápidamente la causa del accidente: una grúa telescópica que se había dejado en una posición peligrosa. Todas las pruebas apuntaban a la negligencia del operador de catapult, que fue el último en manejar el mecanismo de elevación. Pero Witte no estaba dispuesto a admitir su culpa sin luchar. Su versión de los hechos sonaba convincente. El personal de Skylab había incumplido gravemente el horario de trabajo y había puesto en marcha la atracción después del cierre oficial, a la 1 de la madrugada. Además, los operadores estaban borrachos y no controlaban la situación. Según Witte, él fue el primero en llegar al panel de control y pulsó el botón de parada de emergencia para evitar una catástrofe aún mayor. Y colocó la grúa precisamente porque estaba seguro de que Skylab ya había cerrado. Tal y como establecían las normas, la versión parecía lógica. Si el Skylab realmente hubiera estado en funcionamiento después de la 1 de la madrugada, la culpa habría recaído completamente en su personal. Pero era necesario demostrar la hora exacta en que comenzó el último viaje. Se utilizaron los testimonios de los pasajeros supervivientes. La mayoría no recordaba los detalles. El shock de la catástrofe había borrado muchos recuerdos.
Algunos decían alrededor de la 1, otros quizás después de medianoche. La incertidumbre jugaba a favor de la defensa de Witte. Quizás tenía razón. Quizás los verdaderos culpables eran los operadores borrachos que habían incumplido el horario de trabajo. Entonces llamaron al estrado a Vincenzo Maniscalco. El joven prestó declaración y destruyó toda la estrategia de la defensa. Recordaba claramente que había mirado la hora antes de subir a la góndola, preocupado porque su mujer lo estaría esperando demasiado tiempo. El trayecto comenzó exactamente a las 00:54, 6 minutos antes de la hora oficial de cierre. Pero la defensa no se rindió. Los abogados de Witte atacaron la fiabilidad de este testimonio. ¿Puede estar absolutamente seguro de la exactitud de la hora después de tal shock? ¿No podría haberse equivocado por unos minutos? Maniscalco respondió simplemente: recuerdo esa hora mejor que mi propio nombre, porque fue exactamente a las 00:54 cuando mi vida se dividió en un antes y un después. Skylab funcionaba según el horario autorizado. No hubo ninguna infracción por parte del personal de la atracción. Toda la responsabilidad recayó sobre Norbert Witte, que dejó la grúa en una posición peligrosa, basándose en suposiciones en lugar de en hechos. El tribunal declaró a Witte culpable de homicidio involuntario y lesiones por negligencia. La sentencia fue de 1 año de prisión condicional. Para las 7 vidas perdidas, el castigo parecía ridículamente leve. Pero eso fue solo el principio del pago. Las compañías de seguros se negaron a cubrir los daños, ya que el accidente fue causado por una clara negligencia. Las familias de los fallecidos y los heridos presentaron demandas por millones de marcos. Witte se vio obligado a venderlo todo: las atracciones, la maquinaria y sus bienes personales. El precio de una sola decisión resultó ser no solo humano, sino también financiero. El antiguo rey de los showmen lo perdió todo. Las vidas de los participantes en la tragedia tomaron rumbos completamente diferentes. Vincenzo Maniscalco, cuyo testimonio decidió el resultado del juicio, se enfrentó a graves consecuencias psicológicas. El joven pasó innumerables noches en vela, atormentado por los recuerdos del sonido del metal al romperse y los gritos de las personas que caían. La recuperación le llevó años. Maniscalco no podía mirar las atracciones sin sufrir ataques de pánico. Incluso el sonido de los mecanismos en funcionamiento le provocaba sudores fríos. Solo al cabo de varios años pudo superar el trauma y volver a montarse en las atracciones de feria. Con el tiempo, encontró su vocación y se convirtió en guía y cómico, conocido como el vigilante nocturno de San Pablo. Su capacidad para superar la pesadilla y volver así a la vida se convirtió en un ejemplo de increíble fuerza de voluntad. Norbert Witte tomó un camino completamente diferente, un camino descendente. La quiebra fue solo el primer eslabón de una cadena de fracasos. Su intento de recuperar su carrera fracasó. Tras la reunificación de Alemania, compró un parque de atracciones abandonado en Berlín Oriental, pero el negocio resultó ser deficitario. Desesperado, el antiguo rey de los showmen se relacionó con traficantes de drogas y fue arrestado por contrabando de drogas. 7 años de prisión lo destrozaron definitivamente. Tras su liberación, Witte se quedó sin medios de subsistencia. Su reputación estaba arruinada, había perdido todos sus contactos y su salud estaba deteriorada. El hombre que en su día dirigió prestigiosas atracciones y fue considerado una estrella de la industria terminó sus días en la miseria, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Una sola decisión destruyó no solo 7 vidas ajenas, sino también la suya propia. Hamburger Dome sobrevivió a la página más negra de su historia y siguió funcionando. La feria sigue celebrándose 3 veces al año y atrae a millones de visitantes. En los más de 40 años transcurridos desde la catástrofe, no se ha producido ningún incidente de magnitud comparable. La tragedia provocó cambios invisibles pero importantes.
Se mejoró considerablemente la coordinación entre los operadores de las diferentes atracciones. Las normas de seguridad actuales exigen una separación estricta entre las zonas de trabajo de las atracciones y las de mantenimiento técnico. Lo que era posible en 1981, dejar una grúa junto a una atracción en funcionamiento, hoy en día está prohibido. Pero el precio de estas lecciones fue terrible. 7 vidas jóvenes es un precio demasiado alto por comprender que en el mundo del entretenimiento no hay detalles sin importancia. No hay monumentos oficiales en memoria de las víctimas de la catástrofe. Los nombres de Sigrid Christiansen, Gaby Litkevitz y los otros 5 fallecidos solo viven en los archivos de los periódicos, los documentos judiciales y la memoria de los pocos que fueron testigos de aquella terrible noche. Hoy, en la plaza Heiligengeistfeld, vuelve a sonar la música. Las atracciones vuelven a funcionar. Los niños vuelven a reír. El Hamburger Dom vive como si aquella terrible noche nunca hubiera existido. Vincenzo Maniscalco viene aquí a veces con grupos de turistas. Les cuenta historias del antiguo Hamburgo, pero nunca menciona aquella noche de agosto de 1981. Hay recuerdos que es mejor dejar en el pasado. Norbert Witte murió en el anonimato, abrumado por el peso de 7 vidas. El hombre que quería ser el rey de la industria ferial terminó sus días olvidado por todos, y en algún lugar de los archivos se encuentran los documentos con los nombres de los 7 fallecidos. Sigrid Christiansen, 18 años. Gaby Litkevitz, 18 años. Otros 5, cuyos nombres solo conocen sus familiares y amigos. No murieron por un fallo en la atracción, ni por una catástrofe natural, ni por mala intención. Murieron porque una persona tomó una decisión sencilla, sin comprobar sus consecuencias. Porque la seguridad sustituyó a la precaución. Porque una suposición resultó más importante que los hechos. En un mundo en el que las vidas dependen de cada decisión, no hay decisiones inofensivas. Esta historia ocurrió hace más de 40 años, pero las lecciones de la catástrofe del Hamburger Dom siguen siendo válidas hoy en día. En nuestro mundo, donde la tecnología es cada vez más compleja y la responsabilidad cada vez mayor, cada decisión puede tener consecuencias impredecibles. Vivimos en una época en la que un error de un programador puede paralizar ciudades enteras. Una decisión equivocada puede costar miles de vidas. La historia de Norbert Witte y los 7 fallecidos nos recuerda que detrás de cada una de nuestras decisiones hay personas reales con destinos reales. A veces, entre una decisión normal y una tragedia, solo hay una comprobación. Una llamada telefónica. Un minuto de atención. El precio de ese minuto puede ser incalculable. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cuídate y hasta la próxima.